¿Cómo están? ¿Qué tal? El día de hoy tenemos nuestra cuarta sesión del curso de Antropología Filosófica y vamos a ver Nietzsche, ¿no? Nietzsche es un autor importante porque Nietzsche va a comenzar la crítica al modelo de la metafísica occidental. En la sesión pasada hemos estado viendo Hegel, y Hegel obviamente es la consumación de un modelo epistemológico, ontológico, ¿no? Filosófico occidental. Ya hemos visto las características del pensamiento de Hegel y van a ser muy importantes para ver de qué modo en su momento el autor hacia el que nos dirigimos, que es Franz Rosenzweig, va a criticar, a cuestionar, ¿no? Entonces, un autor que también hay que tener presente para poder entender en su justa medida la renovación del pensamiento y la diferencia a un nivel ontológico es Nietzsche, ¿no? Es importante que conozcamos Nietzsche para que podamos entender las particularidades del pensamiento de Franz Rosenzweig. Entonces, sin mayor demora, paso a compartirles algunos PPTs y vamos desarrollando esta cuarta sesión del curso de Antropología Filosófica. Entonces, vamos a hablar acerca de la subjetividad, el ser, ¿no? Y la verdad, porque van a ser conceptos que van a ir cambiando en la perspectiva de Nietzsche, ¿no? La modernidad había traído la noción de subjetividad, la noción de ser es una noción antigua, de larga data, pero obviamente la modernidad la había modificado, la había ido adaptando a sus propias necesidades, y obviamente la noción de verdad seguía siendo una noción de verdad como último, universal, ¿no? Y precisamente Nietzsche la va a criticar en grado sumo, ¿no? Entonces esos tres conceptos, Nietzsche va a estar abierto a reelaborar una interpretación acerca de cómo deberíamos vincularnos con ellos, cómo deberíamos interpretarlos, entenderlos, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Luego de haber visto el tema de la visión hegeliana sobre la alteridad, que se subsume en una totalidad, podemos ir viendo los intentos finales de la metafísica occidental por cambiar de paradigma en relación con nociones tales como subjetividad, ser y verdad, ¿no? Eh, Esta cita de Soren Kierkegaard me gusta bastante y creo que permite comprender el cambio, ¿no? O sea, si bien Hegel va a significar un autor fundamental, hay un cambio, ¿no? Hay una visión de que Hegel no termina de poder explicar, de poder servir para poder aclarar todos los puntos, ¿no? Y leo la cita de Kierkegaard. El hombre es una síntesis de infinito y finito, de temporal y eterno, de libertad y necesidad. En resumen, una síntesis. Una síntesis es la relación de dos términos. Desde este punto de vista, el yo todavía no existe. Entonces, vean en qué medida a Kierkegaard no solamente le importa la existencia en el sentido de lo infinito, lo eterno, sino la existencia del sujeto concreto. Y esto es obviamente una crítica directa a Hegel y a un pensamiento como el hegeliano, que tiene, como vimos en la sesión pasada, una característica importante, ¿no? De no atender al sujeto concreto, ¿no? Si bien el sujeto hegeliano es histórico, no es un sujeto en particular, es el sujeto como una abstracción de ese tiempo histórico. Entonces, el individuo en su condición de existencial particular, ¿no? Queda totalmente fuera del horizonte del pensamiento hegeliano, ¿no? Si bien esto no implica un sujeto que esté encerrado en sí mismo, sí implica comprender que no somos una unidad abstracta, sino un individuo que se vea quejado por preguntas existenciales desde lo concreto, ¿no? Eso es algo que para Kierkegaard es importante entender, ¿no? Somos individuos concretos, con sufrimientos, con preguntas, con deseos, ¿no? Con errores. Entonces, esa condición de una subjetividad concreta siente Kierkegaard que la visión hegeliana no se lo presenta, ¿no? Que la visión hegeliana no le brinda apoyo, no le brinda lucidez sobre ese contexto, ¿no? Entonces, si bien es importante pensar que esa totalidad deja de lado la subjetividad, pero no en un sentido solipsista o individualista, esto es una subjetividad enfrentada a todo, sino que nos remite a una existencia sentada
en un aquí y ahora, ¿no? Entonces, como estamos viendo en el caso de Kierkegaard, Kierkegaard nos ofrece la conciencia de qué pasa con el sujeto concreto, qué pasa con el sujeto de a pie, qué pasa con el sujeto de carne y hueso, podríamos, siguiendo una serie de lugares comunes para referirnos, ¿no? Si bien pueden sonar clichés, pero apelan, como vuelvo a repetir, a una situación existencial particular, ¿no? El individuo concreto. O sea, Kierkegaard siente que Hegel no está logrando consolidar una mirada real de las vicisitudes y complejidades que un sujeto concreto tiene que pasar, ¿no? En relación a su existencia. Entonces, lo que dice Hegel sirve para la abstracción del sujeto. O sea, si pensamos el sujeto en un sentido abstracto, pero no cuando hablamos de un sujeto concreto en particular. Y ese es un punto, como vuelvo a repetir, que a Kierkegaard le preocupa y le preocupa en grado sumo, ¿no? Entonces, cerramos acá a Kierkegaard, pero me parecía importante mencionarlo porque creo que es un autor que va mostrando las posibles grietas o las posibles inconveniencias que puede tener el pensamiento de Hegel, ¿no? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. En ella, Nietzsche cuestiona términos fundamentales de la epistemología moderna, a los que denomina una contradicción en el adjetivo, ya que los considera sin sentidos. ¿Qué conceptos va a criticar? El sujeto, la noción de sujeto y yo, dado que asume como, se suelen asumir como si fueran esencias, ¿no? El yo, el sujeto. La noción de certeza inmediata, que está emparentada con la intuición cartesiana que conoce sin que medie experiencia ninguna. Va a también criticar la noción de conocimiento absoluto, la cual está vinculada sin duda con Hegel, y también va a cuestionar la cosa en sí, ¿no? Que es un término, como hemos visto, de raigambre kantiana, ¿no? Y Nietzsche considera de que estas nociones son asumidas en la modernidad sin cuestionarse, ¿no? O sea, hablar de un sujeto, de un yo, ¿no? Y como que existe el sujeto, como que ese yo es una entidad, como si fuera remitirse a una mesa, a una silla, a un libro, ¿no? Como no comprender que la interpelación a la condición del sujeto es algo más complejo que simplemente referirnos a algo que pueda tener peso, masa, volumen, ¿no? Sino que el sujeto se encuentra en un tránsito. El sujeto se encuentra elaborándose, no se cuenta simplemente quieto, ¿no? Entonces, para Nietzsche es importante poder entender el devenir propio de la existencia humana, ¿no? Como condición de la existencia humana, el devenir. Pero la epistemología moderna presenta al sujeto como si el sujeto estuviera anclado, cimentado, hecho, ya constituido como tal, cuando en realidad, vuelvo a repetir, habría que entender la subjetividad conforme a un devenir, conforme a un proceso, conforme a estar en una historicidad existencial, podríamos decir. Historicidad existencial que no tiene que ver con todos los seres humanos, sino cada individuo en su fragilidad, en su vulnerabilidad, tiene demandas que le son particulares, propias, privadas, y que tienen que ser obviamente atendidas, ¿no? El problema es que los sujetos se asumen como si fueran entidades universales y no sujetos particulares, ¿no? Entonces ahí hay una primera crítica fuerte de Nietzsche que creo que es importante recoger, atender, ¿no? Ahora bien, Nietzsche representa un cambio sobre el que nos vamos a detener. Un rasgo que deseamos resaltar es el afán de este autor por recuperar la conciencia de la condición trágica de la existencia humana. ¿Qué cosa implica recuperar la conciencia de la condición trágica de la existencia humana? A lo que se está refiriendo nuestro autor es sin duda a la experiencia de ser conscientes de que el ser humano es vulnerable, de que el ser humano es frágil, ¿no? Uno de los problemas que tiene, piensa Nietzsche, que produce la filosofía occidental, es creernos que la ciencia, la tecnología, el conocimiento ha significado una evolución constitutiva en el ser humano, haciendo que la vulnerabilidad, la fragilidad de la existencia humana puedan ser dejadas de lado. Y claro,
muchas veces toda esta tecnología, todo este aparato técnico, tecnológico, material, pueden generar la impresión de que el ser humano no es vulnerable y que su existencia no es frágil y finita. Pero la realidad es que sí, que la condición humana se cierne sobre esa vulnerabilidad. Entonces, en pleno siglo XIX, que es un siglo de revolución industrial, de crecimiento exponencial, Nietzsche está diciendo, hay que regresar a un espíritu trágico. Ahora, hay que entender, regresar a un espíritu trágico no significa nada extraño o exuberante, ¿no? Sino es retornar a la conciencia de que somos frágiles, vulnerables, de que la existencia humana se caracteriza por esa fragilidad y que cuando tenemos un awareness, o sea, cuando tomamos realmente conciencia de esa fragilidad, estamos instalados en el mundo desde no una negación a nuestra fragilidad, sino desde asumir las condiciones de la existencia humana en toda su amplitud, en toda su complejidad, ¿no? Este punto es fundamental de entender, ¿no? Entonces, recuperar la conciencia de la condición trágica de la existencia humana, vuelvo a repetir, no es desear el mal al ser humano, simplemente es entender de que el ser humano es vulnerable, frágil, y que esa vulnerabilidad y fragilidad marca y dice mucho de la existencia del ser humano, ¿no? Esto se refleja en dos condiciones. La primera de ellas es la negación permanente como especie de la condición de finitud de la propia existencia. Este es un rasgo que Nietzsche va a criticar, que Nietzsche va a cuestionar, ¿no? Vuelvo a repetir. Para Nietzsche le molesta que como especie hayamos desarrollado una negación permanente a la condición de finitud, a la condición de finitud de la propia existencia humana. Un segundo rasgo sumamente criticable es asumir la limitada capacidad del ser humano para conocer. O sea, el ser humano tiene muy poca capacidad para conocer, pero hemos tenido en estos siglos, pensaría Nietzsche, tantas posibilidades de ir conociendo más, que asumimos que ya lo conocemos todo, que ya lo sabemos todo, que ya tenemos la capacidad de poder explicarlo todo. Y en realidad no es así. Nuestro conocimiento es limitado, es frágil, es vulnerable, pero no nos vemos de esa manera. Entonces, precisamente ese análisis es el que hace Nietzsche, retrotrayéndonos a la conciencia de, oye, esto es peligroso, esto podría no funcionar, ¿no? Entonces, eh, ambas dimensiones el ser humano las suele rehuir y evadir, asumiendo más bien que tenemos como especie una condición que nos diferencia a un nivel ontológico y existencial de otras especies. Y acá es un rasgo también que le parece importante a Nietzsche declarar el hecho de que los seres humanos nos sintamos una especie superior porque, claro, tenemos una vida más elaborada en varios aspectos, pero ninguno de esos aspectos debería ser sustancial para considerar que nuestra vida tiene una trascendencia mayor, ¿no? Entonces es algo que a Nietzsche le preocupa bastante. Entonces para Nietzsche hemos sobreestimado el valor de nuestra especie. Esta situación se va desarrollando en la Grecia antigua de la mano del desarrollo del gusto por la poesía gnómica, es decir, aquella compuesta por sentencias y educadores. Por ejemplo, el templo de Delfos se encontraba rodeado de sentencias como no engañes al amigo, camina con pensamientos justos, frases que buscaban plantear una reforma ética. Además, se va instaurando en nosotros la presunción que el conocimiento nos aleja de nuestra condición de fragilidad y finitud. Esto significa que el poder transformar la materia nos hace creer que podemos controlar las condiciones de nuestra existencia y asumimos que el mundo es un todo orgánico que apunta a determinados fines. Mundo que además creemos regido por leyes y principios especulativos. Pero es mucho más complejo que esto, ¿no? La realidad es mucho más compleja que esta, pero piensa Nietzsche, como hemos mencionado, se da una negación permanente como especie de la condición de finitud de la propia existencia y asumimos la limitada capacidad del ser humano para conocer, ¿no? Deberíamos hacerlo, pero no lo hacemos. Entonces, no, me gustaría detenerme un momento en el nacimiento de la tragedia. ¿Por qué es importante el nacimiento de la tragedia? Porque es un texto de la obra inicial de Nietzsche,
donde él cuestiona la actitud de nuestra especie de creer que el conocimiento nos puede proteger o cuidar, dado que lo asumimos como un elemento desde donde controlar nuestro destino. Es el inicio, piensa Nietzsche, de un error muy común, pues instaura la relación entre conocimiento y bien, así como las dicotomías metafísicas de verdad con falsedad, bueno, malo, bello, feo. Estas dicotomías metafísicas son importantes tenerlas presentes porque Nietzsche las va a fustigar, las va a cuestionar, ¿no? Además, Nietzsche busca mantener vivas estas dualidades, de bueno, malo, justo, injusto, ¿no? Para él mantener vivas estas dualidades es mantener el engaño del espíritu apolíneo, ¿no? Es seguir con la mirada de rana, que implica un modo banal y poco incisivo de reflexión. ¿Qué es lo que poseen sin duda los niveladores? Pues sus esfuerzos van dirigidos a alcanzar una ciencia que posea un fin específico e ideal y no a aspirar a alcanzar una vista de pájaro, la cual se encuentra ligada a nuestros sentidos más básicos de creación y de destrucción. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? De que para Nietzsche es importante, en grado sumo, que podamos comprender y entender en qué medida hemos asumido que el conocimiento como que nos blindara, como que nos protegiera, como que evitara tener que asumir la vulnerabilidad y la fragilidad de la existencia como condición propia del humano. Dado que podemos comunicarnos de inmediato en ese momento, por ejemplo, con el telégrafo, ¿no? Ahora, por ejemplo, la web 2.0, ¿no? Entonces, creamos tecnología y esta, en vez de habilitar una mejor conciencia de nuestra existencia, la tecnología nos aliena, nos aleja, rompe en nosotros la capacidad de comprender la finitud de nuestra experiencia, la finitud de nuestros medios, porque evidentemente estamos siendo capaces de cosas que antes no éramos capaces, ¿no? Entonces, esto es un rasgo que Nietzsche subraya y que cree que es importante entender, ¿no? Entonces, como decía, él cree que la ciencia busca erradicar de sí los sentimientos y las emociones con el fin de desarrollar un conocimiento objetivo y preciso. Se quiere comprender el mundo no para contemplarlo, ya, sino como la modernidad lo hace, para transformarlo, para controlarlo. De ahí que la polinia, ¿no? La ciencia polinia, que se ve en el nacimiento de la tragedia, de ahí que la polinia sea la conciencia del orden, de lo estable, del progreso, la dualidad bien y mal, así como todas las otras dualidades de ese tipo, a las que hemos podido denominar como dicotomías metafísicas, apuntan hacia la creencia en un fin, en una unidad, en un ser o en un único Dios. El ideal del conocimiento apolíneo es poner el conocimiento y el saber a las órdenes de los individuos, apartando de ellos el dilema de enfrentarse al dolor. Y esto es peligroso, piensa Nietzsche, porque el dolor forma parte de la existencia humana. El dolor no solamente es alejarnos del dolor en relación al hecho de sentirlo, sino alejarnos a la experiencia del dolor porque vamos a cometer daño al otro y el daño del otro debería también preocuparnos. Pero hemos encontrado la manera de evadirlo, de no querer pensar en el tema, ¿no? Entonces, apelar a un sustento metafísico debe ser asumido como innecesario, dado que nos enfrentamos en el ámbito de las perspectivas, abandonando así verdades absolutas y trascendentales, lo cual no es signo de debilidad, sino de carencias, sino todo lo contrario, en el individuo que tiene la capacidad de asumir su condición de existencia, ¿no? Entonces Nietzsche nos va a ir mostrando la decadencia de un modelo de pensamiento que cree que existe una verdad absoluta, que existe un desarrollo, que existe un crecimiento, que existe una noción eh, de verdad acrítica, ¿no? Sin necesidad de ser criticada o cuestionada. Ahora pasamos a ver que tenemos que tener presente que el tiempo apolíneo es del hombre teórico, encabezado e iniciado por Sócrates y Platón, el cual ha llegado a su fin y que se inicia nuevamente el tiempo. En este caso el tiempo dionisíaco, que es un tiempo vital, ¿no? Y en este tiempo dionisíaco, ¿no? Que ya había estado instalado antes, ¿no? Es el regreso del tiempo de la tragedia, del tiempo de lo vital. Presente en la obra de Nietzsche, se inspira en la tragedia, particularmente en la de Esquilo y de Sófocles, para hacernos recordar que el dolor es no solo parte constitutiva de la existencia,
sino que es necesaria como parte fundamental del desarrollo de la vida. A esta ciencia apolínea, nos dirá Nietzsche, se le contrapone el arte, el cual recoge la risa, que es cuerpo, y la alegría, que es afecto, perdón, lo cual significa tener la capacidad de asumir en su real medida la condición humana, pues somos seres insignificantes y vulnerables que tratamos de alejar de nosotros el dolor y la conciencia de lo trágico. Este punto es importante porque para Nietzsche la vulnerabilidad forma parte de la condición de la existencia humana. Lo que pasa es que, como vuelvo a repetir, nos llenamos de fama, poder, dinero, conocimiento, y de esa manera intentamos, infructuosamente, porque no se logra concretar como proyecto, fallamos, pero estamos habituados y acostumbrados a buscar eso de la ciencia, del conocimiento, ¿no? Entonces Nietzsche va a ponerle un pare y va a comenzar a cuestionar eso, ¿no? Nietzsche, a partir de poner en relieve la noción de finitud de nuestra especie, nos muestra lo ocioso y soberbio por parte de nuestra cultura de creer que nuestras capacidades racionales, que se extienden a la técnica, a la tecnología y a la cultura en general, nos brindan una condición superlativa en la que podemos superar nuestra propia finitud. ¿De qué modo hace esto Nietzsche? Poniendo en jaque el binomio saber-poder, el cual asume que como especie el ser humano tiene la capacidad de superar de forma plena todas sus carencias y limitaciones, cuando lo mucho simplemente lo que hemos logrado como especie son mejores interpretaciones o lecturas del mundo que nos rodea. Pero eso no significa de ningún modo que la naturaleza o el mundo sea una suerte de libro manuscrito por descifrar, ¿no? O sea, el ser humano es finito, y eso significa finitud no solamente a nivel individual, sino como especie. O sea, yo entiendo que esto puede sonar como una filosofía o un pensamiento ligado hacia la muerte por la finitud, pero no es el caso. Nietzsche nos alienta a entender de que la finitud forma parte de la existencia humana y que la finitud nos abre la conciencia hacia la importancia del aquí y el ahora, y nos abre la importancia de entender la fragilidad de los asuntos humanos. Entonces, la elaboración de un pensamiento que recoja la crítica de la finitud es importante, sin duda. Nietzsche nos dirá acerca del nihilismo lo siguiente: el conocimiento humano es limitado, dado que nuestras ideas, teorías, ciencias y tecnologías lo que hacen en realidad es brindarnos una interpretación de la realidad. Interpretación en constante progreso, pero interpelación al fin y al cabo. Por ello es una construcción dentro de un determinado modelo de conocimiento. ¿Qué implica esto? Que lo que llamamos realidad es un conjunto complejo y variado de teorías que compiten entre sí por ignorarse o influir de mayor manera en la forma en que vemos los hechos del mundo, los cuales no son acontecimientos puros, sino siempre fenómenos a ser comprendidos por el conjunto de teorías que tenemos. Y segundo, esto también es un concepto a tener en cuenta en relación al binomio de saber-poder, es que la forma en que se estructura toda la sociedad implica permanentemente un intercambio de formas de imponer visiones del mundo, las cuales, por ser asimiladas con mayor fuerza, se asumen como si fueran lo normal y lo natural. De este modo, la mayoría de personas no cuestionan o se preguntan por lo que conocen, dado que asumen que están dentro de lo que es aceptado como lo bueno, lo malo y lo correcto. O sea, tenemos que entender, piensa Nietzsche, que al ser limitado el conocimiento humano, siempre tenemos que seguir indagando, preguntándonos acerca de las cosas, porque vamos a encontrar una verdad última, final, absoluta. No, sino porque saber que no tenemos verdades últimas, finitas y absolutas nos permite vivir de una manera más consciente de nuestros límites, más consciente de lo que somos. El nihilismo implica el vacío de la existencia, la nada extendida de forma existencial, el miedo a la gente, no existir, que la propia existencia sea un sinsentido. La cultura tiene una suerte de horror al vacío, tiene miedo a aceptar que somos finitos, que somos vulnerables, frágiles. Por ello nos escondemos detrás de la ciencia, la técnica y la tecnología, dado que nos brinda la seguridad de avanzar, de tener un proyecto de vida en conjunto, oportunidad como una posibilidad. Ahí donde nada tiene sentido absoluto, todo está por hacerse. Entonces, para Nietzsche, y esto me gustaría redondearlo, nos falta la conciencia de la finitud, de la vulnerabilidad de la existencia. Y esta vulnerabilidad rompe en grado sumo con una visión hegeliana, histórica, existencial, ¿no? Sino que nos retorna
a la subjetividad, pero ya no la subjetividad moderna cartesiana, ¿no? Del solipsismo, sino una subjetividad contemporánea, se nos va viendo con Sócrates, hacia una crítica del lenguaje y cómo se tiene que entender el lenguaje, ¿no? Cómo se entiende la filosofía, cómo se entiende el conocimiento, el saber. Entonces, la crítica de Nietzsche sirve para poder cuestionar y poder devolvernos la conciencia del sentido de la finitud, ¿no? Y esta finitud es un aspecto que ya en la próxima sesión, cuando comencemos a ver Rosenzweig, vamos a poder ir captando de qué forma Nietzsche abre la conciencia hacia el sujeto concreto, hacia la existencia finita, limitada, vulnerable del ser humano, porque cuando obviamos esa vulnerabilidad, esa fragilidad, estamos borrando no solamente un aspecto periférico de la condición humana, sino quizás el aspecto central de la condición humana. Sin más me despido, agradecerles a todas y todos por su atención y ya nos estamos viendo para la siguiente sesión de filosofía. Muchas gracias, ¿ah? Hasta luego, cuídense.